Vivimos en una época donde la tierra bajo nuestros pies parece temblar constantemente. La ansiedad global, como una sombra omnipresente, se cierne sobre nuestras vidas, y con ello, la susceptibilidad, la falta de tolerancia y de empatía caracterizan nuestro actuar. En este contexto de incertidumbre y ambiente de pesadez y rigidez, la paz interior se convierte en un tesoro invaluable, a menudo esquivo. Con demasiada frecuencia, permitimos que un comentario, una mirada, una omisión o una acción siembren la semilla de la ofensa en nuestro jardín interior, perturbando la quietud que anhelamos. La pregunta persistente e incisiva que debemos hacernos es: ¿por qué nos ofendemos? Este nuevo video de Praxis Interior, enriquecido con las perspectivas de diversas escuelas de pensamiento, busca ofrecerte una comprensión sobre esta pregunta, pero sobre todo, a ofrecerte alternativas para contrarrestar ese llamado a ofendernos y convertir toda esa energía que derrochamos en una corriente energética favorable para fortalecer la paz y tranquilidad interior. Bienvenidos. La danza de la interpretación. Cuando nos sentimos ofendidos, a menudo creemos que la causa de nuestro malestar está fuera de nosotros, en el comportamiento de otra persona o en una situación específica. Sin embargo, grandes pensadores como Marco Aurelio nos enseñaron algo fundamental. Si te sientes afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y tú tienes poder para revocarlo en cualquier momento. Esta profunda reflexión nos invita a reconocer que lo que nos ofende no es la realidad externa, sino nuestra interpretación de ella. La psicología cognitiva moderna también ilumina este principio. Las creencias, los valores y las expectativas que tenemos acerca del mundo actúan como filtros, distorsionando nuestra percepción. Albert Ellis, uno de los padres de la psicoterapia cognitiva, sostenía que el sufrimiento humano proviene de pensamientos irracionales. En otras palabras, no es el acontecimiento en sí, sino el significado que le damos, lo que genera nuestra reacción emocional. Por ejemplo, dos personas pueden escuchar la misma crítica, pero una podría sentirse profundamente ofendida, mientras que la otra no. ¿Por qué? Porque sus interpretaciones internas de ese comentario son diferentes. Veamos otro ejemplo. Imagina que un amigo no te saluda como esperabas. Puedes sentirte herido, interpretando su silencio como desinterés o desprecio. Sin embargo, si pones en pausa tus pensamientos, podrías considerar que tal vez tu amigo estaba distraído o pasando por un mal momento. El acto de reflexionar y cuestionar la interpretación que haces de los eventos puede ayudarte a desactivar la ofensa antes de que se convierta en una carga emocional. La ofensa, por lo tanto, es una construcción subjetiva, un eco de nuestras propias valoraciones infundadas. Recuerda que tu opinión es la que te aflige, no la cosa en sí misma. Suprime, pues, tu juicio, y cesará toda aflicción. Una frase dicha con una intención puede ser recibida con un matiz completamente diferente, dependiendo del estado emocional y las experiencias previas del oyente. La ofensa reside a menudo en ese espacio entre la intención del emisor y la percepción del receptor, un territorio fértil para la malinterpretación. El espejo del ego. Adentrándonos en las capas más profundas de la psique, encontramos al ego, esa construcción identitaria que anhela reconocimiento y se siente amenazada por cualquier sombra de desaprobación. La ofensa se erige como un mecanismo de defensa del ego herido, como una reacción visceral ante lo que percibe como un ataque a su imagen o a su valía. Las tradiciones místicas, a través de diversas sendas, nos invitan a trascender las limitaciones del ego, a desidentificarnos de esas máscaras que construimos y que tanto defendemos. Al reconocer la naturaleza ilusoria de un yo rígido y separado, la punzada de la ofensa pierde su aguijón. Al asumir una actitud crítica y reflexiva y no apresurada sobre una situación ofensiva, el poder de la ofensa se debilita. Cuando nuestra identidad no depende tan fervientemente de la opinión ajena, las palabras de otros tienen menos poder para perturbar nuestra esencia. La verdadera fortaleza reside en la humildad de reconocer nuestra conexión con algo más grande que el ego individual. El yugo de las expectativas.
Uno de los mayores generadores de ofensa es el peso de las expectativas. Nos ofendemos cuando las personas no actúan según lo que creemos que deberían hacer. El estoicismo, como filosofía de vida, nos invita a soltar estas expectativas y aceptar la realidad tal como es. El estoico Séneca nos enseña: la verdadera libertad consiste en enfocarse solo en lo que depende de nosotros y aceptar con serenidad lo que no depende de nosotros. Las opiniones, comportamientos y juicios de los demás están fuera de nuestro control. Al aferrarnos a la expectativa de que los demás deben comportarse de acuerdo con nuestras ideas, solo alimentamos el ciclo de frustración y ofensa. En la tradición religiosa, muchas enseñanzas hablan de la importancia de soltar el control y aceptar la imperfección humana. Buda, por ejemplo, enseñó que el sufrimiento nace del apego y la aversión, que son las raíces de nuestras expectativas no cumplidas. Veamos un ejemplo. Si un amigo no responde a tu mensaje de inmediato, es posible que te sientas ignorado o desvalorizado. Sin embargo, al reconocer que las respuestas de los demás están fuera de tu control y que tu paz no depende de su rapidez o actitud, puedes liberarte de la ofensa. La trampa de la ofensa. Desde la psicología, entendemos que la ofensa también puede surgir de dos trampas cognitivas comunes: la personalización y la lectura mental. La personalización es la tendencia a tomar las acciones de los demás de manera personal, incluso cuando no hay evidencia de que nos estén atacando. La lectura mental, por otro lado, es la creencia de que sabemos lo que los demás piensan sin que ellos lo expresen explícitamente. Estas suposiciones erróneas alimentan nuestras reacciones emocionales y nos hacen más propensos a la ofensa. Veamos un ejemplo. Si tu compañero de trabajo no te saluda por la mañana, podrías pensar que está enojado contigo. Sin embargo, al cuestionar esa suposición, te das cuenta de que quizás está preocupado por algo personal. Dejar de personalizar las acciones de los demás puede liberar nuestras emociones de la carga de la ofensa. Asumimos que una mirada significa desaprobación, que un silencio implica crítica. Estas suposiciones no verificadas son caldo de cultivo para la ofensa, ya que construimos narrativas negativas basadas en interpretaciones subjetivas. El camino de la compasión y la empatía. El camino de la compasión y la empatía son clave para superar la ofensa. Las enseñanzas místicas nos invitan a reconocer la interconexión de toda la humanidad, recordándonos que todos compartimos luchas y vulnerabilidades. La psicología humanista, de la mano de Abraham Maslow y Carl Rogers, enfatiza la importancia de la empatía y la aceptación incondicional para disminuir las reacciones defensivas y ofensas. Al extender la compasión hacia los demás, paradójicamente, también cultivamos la autocompasión, siendo más indulgentes con nuestras propias reacciones y vulnerabilidades ante la ofensa. Cuando comprendemos el dolor y las luchas del otro, nuestra necesidad de ofendernos disminuye. La empatía nos permite vernos en los zapatos del otro y a considerarlo, no como un enemigo, sino como un compañero en el viaje humano, compartiendo las mismas incertidumbres y miedos. Veamos un ejemplo. Si una persona te critica duramente, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, intenta comprender de dónde viene esa crítica. Quizás está basada en su propio dolor o miedo. Este enfoque compasivo puede transformar la ofensa en una oportunidad para el entendimiento mutuo. La desidentificación del yo. Uno de los abordajes más radicales y liberadores del sufrimiento humano, y por ende, de la ofensa, proviene de las tradiciones místicas, como el Advaita Vedanta en la India y el budismo Zen en Asia Oriental. Estas enseñanzas nos invitan a cuestionar la noción de un yo separado, que necesita constantemente ser validado, defendido o protegido. Desde esta perspectiva, la ofensa solo puede existir mientras haya una identificación con un yo vulnerable o rígido. La raíz de la ofensa, desde esta visión, no es la acción del otro, ni siquiera nuestros pensamientos, sino la identificación con una narrativa del ego. Yo soy esto que me han dicho. Yo merezco esto. Yo no puedo permitir que se me diga aquello. El Advaita sostiene que este yo es una construcción transitoria.
Como dice Sri Ramana Maharshi, el ego es solo un pensamiento. La búsqueda de su origen es el camino hacia la disolución del sufrimiento. En otras palabras, el ego herido que se ofende no es el ser esencial, sino una idea adquirida. Cuando surja una ofensa, no la reprimas ni la alimentes. Solo obsérvala pasar, como una nube en el cielo. El maestro Thich Nhat Hanh enseñaba: cuando alguien te hace sufrir, es porque él también sufre profundamente. No necesita castigo, necesita ayuda. Reflexiona sobre esto. La persona que te ofende también quiere ser feliz, igual que tú. Tiene miedo, igual que tú. Su crítica o actitud viene de su condicionamiento. Al dejar de aferrarte al yo narrativo, el poder de la ofensa disminuye naturalmente. No se trata de volverse insensible, sino de volverse lúcido. La crítica ya no atraviesa una identidad rígida, sino que fluye a través de un ser abierto, que se observa y se transforma continuamente. Apego emocional y resiliencia interior. Más allá de nuestras creencias conscientes, muchas de nuestras reacciones emocionales se originan en nuestras primeras experiencias vinculares. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y Mary Ainsworth, sostiene que la forma en que nos relacionamos con nuestras figuras de cuidado en la infancia determina la manera en que interpretamos y manejamos el rechazo, la crítica o la desaprobación en la adultez. Quienes han desarrollado un apego inseguro, evitativo o ansioso, suelen interpretar los actos neutrales como señales de amenaza. En ese contexto, la ofensa se convierte en una estrategia inconsciente para proteger una identidad emocionalmente vulnerable. Según la neurociencia interpersonal, el cerebro humano está diseñado para buscar seguridad y pertenencia. La crítica o indiferencia se interpretan como amenazas al vínculo, disparando respuestas emocionales defensivas. Pero si aprendemos a generar esa seguridad desde dentro, dejamos de depender tanto de la validación externa. El psiquiatra Daniel Siegel afirma: el bienestar proviene de la integración, conectar nuestras emociones, pensamientos y cuerpo en una narrativa coherente. Como decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir. A medida que cultivas tu propia seguridad interna y resignificas tus reacciones, dejas de tomar como personales los actos de los demás. El mundo ya no es una amenaza, sino un escenario de aprendizaje. Desarrollas madurez afectiva, lo cual no es volverse frío, sino fuerte desde el corazón. Esto nos conduce a una comprensión más profunda de la ofensa, no como algo que debemos suprimir o negar, sino como un llamado a mirar hacia adentro. El camino no es fácil, pero es liberador. Requiere valentía, presencia, compasión y práctica diaria. Como decía Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al abrazar nuestras interpretaciones, cuestionarlas con amor y reconocer que somos más que nuestras heridas, comenzamos a vivir desde un lugar menos reactivo y más íntegro. Ese es el verdadero poder, no el de tener razón, sino el de vivir en paz más allá de la ofensa. Técnica de la observación reflexiva, un camino ecléctico para superar la ofensa. Ahora que hemos explorado desde la filosofía, la psicología y la espiritualidad el sentido de la ofensa, es momento de profundizar en una técnica práctica que cualquiera puede implementar para manejar la ofensa y cultivar paz interior en situaciones tensas. Esta técnica, denominada técnica de la observación reflexiva, se basa en principios tanto budistas como estoicos y místicos y busca transformar nuestra actitud ante los desencadenantes emocionales. Esta técnica consta de 3 pasos clave: observar, reflexionar y liberar. Cada uno de estos pasos nos ayuda a analizar con calma lo que está ocurriendo dentro de nosotros y con esa comprensión cambiar nuestra reacción. A continuación, te describo cómo podemos aplicar cada uno de estos pasos. Paso 1. Observar. El arte de la conciencia plena. En la tradición budista se pone un énfasis particular en la práctica de la conciencia plena o mindfulness. Buda enseñó que el primer paso hacia la liberación
es observar nuestras propias reacciones sin identificarnos con ellas. Cuando alguien nos ofende, lo primero que debemos hacer es detenernos un momento y observar lo que ocurre dentro de nosotros. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos preguntarnos, ¿qué siento en este momento? ¿Dónde siento la tensión en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos están surgiendo? Al reconocer nuestras emociones y pensamientos como eventos transitorios, no como parte de nuestra identidad, podemos empezar a desactivar la respuesta automática. Práctica. Cada vez que te sientas ofendido, haz una pausa consciente. Cierra los ojos por un momento, respira profundamente y conecta con el cuerpo. Observa las sensaciones sin juzgar. ¿Tu corazón late más rápido? ¿Tu estómago se tensa? Al observar estos cambios, dejas de ser una víctima de tus emociones y comienzas a tomar el control de tu respuesta. Paso 2. Reflexionar. Cuestionar el juicio y la percepción. Una vez que hemos tomado el primer paso de observar nuestras reacciones, el siguiente paso es reflexionar sobre lo que ha ocurrido. El estoicismo nos da una poderosa herramienta aquí: la diferenciación entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dice: no es lo que te sucede lo que te causa sufrimiento, sino cómo lo interpretas. Cuando nos sentimos ofendidos, a menudo estamos reaccionando no solo al evento en sí, sino a nuestras interpretaciones de ese evento. ¿Por qué me ofendí? ¿Es realmente el comportamiento de la otra persona lo que me molesta? ¿O hay algo dentro de mí que ha sido activado? Es crucial hacer estas preguntas porque nos ayudan a entender si la ofensa está fundamentada en la realidad o si es el resultado de una suposición o un juicio. En esta fase, el pensamiento crítico se vuelve esencial. Podemos practicar lo que en psicología cognitiva se llama desafiar los pensamientos automáticos. Si, por ejemplo, alguien nos critica, podemos preguntarnos, ¿realmente esta persona tiene la intención de hacerme daño? O, como enseñaba el sabio Epicteto, si te ofenden, no pienses que es el otro el que te hace daño, sino que tú mismo te haces daño aceptando la ofensa. Práctica. Tómate unos minutos para reflexionar sobre la situación. ¿Hay alguna otra forma de interpretar lo que sucedió? Puedo ver que la ofensa puede estar relacionada más con mi estado interno o expectativas que con la acción del otro. Este análisis profundo puede ayudarnos a despersonalizar el conflicto y ampliar nuestra perspectiva. Paso 3. Liberar. La acción del perdón y la aceptación. La liberación del ego. Finalmente, el paso crucial es liberar la carga emocional que hemos acumulado. En el camino místico, se nos enseña que la verdadera paz se encuentra cuando liberamos el ego, cuando dejamos ir el sufrimiento que nos causan las expectativas y los apegos. La ofensa, en su raíz, es una forma de apego a una versión idealizada de cómo deberían ser las cosas. El perdón no significa necesariamente justificar o aprobar el comportamiento del otro, sino liberarnos de la energía negativa que estamos sosteniendo en nuestro interior. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando al otro, sino también a nosotros mismos. Como dijo Buda, el que guarda resentimiento es como alguien que bebe veneno esperando que el otro muera. Al aplicar este paso, no se trata de negar el dolor que sentimos, sino de liberarnos de la necesidad de que el otro cambie para que podamos estar en paz. Esta liberación es un acto de autoempoderamiento que nos permite soltar el control y abrazar la imperfección de la vida. Práctica. Después de reflexionar, realiza una afirmación consciente como: elijo liberar este resentimiento y permitir que mi paz interior no dependa de las acciones de otros. Practica el perdón no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo, por las reacciones que tu ego haya generado. Esta técnica no es un ejercicio puntual, sino una práctica continua. A medida que la pongas en práctica en diversas situaciones, notarás que, con el tiempo, tus respuestas emocionales a la ofensa se suavizan. Al adoptar esta estrategia, te acercas cada vez más a un estado de ecuanimidad, siguiendo las enseñanzas de los grandes maestros espirituales y filosóficos. Como nos enseñaba Epicteto,
El verdadero desafío no es lo que sucede en el mundo, sino cómo respondemos ante lo que nos ocurre. La serenidad no depende de las circunstancias externas, sino del dominio interno sobre nuestras reacciones. Un viaje hacia la resiliencia interior. El camino para trascender la ofensa es un viaje continuo hacia la resiliencia interior. No se trata de volverse insensible, sino de cultivar una fortaleza que no dependa de la aprobación o el comportamiento de los demás. Al comprender las raíces profundas de nuestra tendencia a ofendernos, al cuestionar nuestras interpretaciones y al practicar la compasión, nos liberamos de las cadenas invisibles de la reactividad emocional. La ofensa, en su esencia, es una oportunidad para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Al practicar la técnica de la observación reflexiva, podemos analizar nuestras reacciones, cuestionar nuestras interpretaciones y, finalmente, liberarnos del sufrimiento que la ofensa nos causa. La clave para una vida más tranquila no está en cambiar a los demás, sino en cambiar nuestra relación con lo que nos ocurre. Si te permites aplicar esta técnica, estarás dando un paso hacia una vida más serena y equilibrada. Gracias por permitirme ser tu compañero en esta reflexión. Déjame saber en la sección de comentarios la respuesta a la pregunta: ¿ante situaciones adversas, te das lugar para la reflexión con miras a superarla? Igualmente, puedes compartirme qué tema te gustaría que tratáramos en un próximo video. Y si este video te ha ayudado a reflexionar sobre tus propias reacciones, te invito a dejar un like y suscribirte a Praxis Interior para seguir explorando juntos cómo alcanzar el equilibrio interior. Y recuerda, en Praxis Interior no pretendemos darte respuestas, sino acompañarte en la búsqueda de estas. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema.